Hola, mi nombre es Felipe Medina y ella mi esposita Roxana Espinosa. Ya llevamos cerca de 9 años ya en CFC, de hecho cerca del 2014. 2014, sí. Y nosotros nos casamos el año 2015. Y también nos casó nuestro pastor Abel. Sí. Así que ya llevamos un tiempo en la congregación y también viviendo un tiempo muy hermoso en lo que hemos vivido con el Señor a través de los milagros que Él ha hecho en nuestra vida, y principalmente Él fue el milagro que vivimos con Paloma. Nuestra hijita nació en el año 2017 y recibimos una noticia muy fuerte en las primeras semanas que nos llevaba a que o nacía muerta o nacía un par de horas y moría. Y pudimos ver un milagro en ese plazo de ¿cuántos? 5 días. Estos fueron 6 días, 5 días. El Señor hizo un milagro y pasar de una ecografía donde era un diagnóstico lapidario, pasamos a una ecografía donde estaba completamente sana hasta el día de hoy, que ya tiene 6 añitos, o sea, va a cumplir 6 añitos ya en mayo y es una niña completamente sana. O sea, ese fue el primer milagro que hizo el Señor en nuestra vida como matrimonio. En realidad lo que hoy día no estamos viviendo todavía está muy cierto en este proceso, pero ya obviamente con la victoria del Señor manifiesta, partió en agosto del año pasado. En agosto 2022 yo me fui a hacer exámenes de rutina, estaba complicado un poco en temas de salud, pero básicamente era cambiar mi rutina de alimentación, nada más que eso. Entonces la persona nutricionista que me estaba atendiendo me mandó a hacer una ecografía abdominal. Y en esa ecografía abdominal aparece un pólipo en la vesícula y me dice, mira, esto no es nada grave, anda a un cirujano, porque lo más probable es que te tengan que sacar la vesícula, pero como normal, tranquila. Yo fui al cirujano con los exámenes, le comenté lo del pólipo, él muy normalmente me dijo, mira, eso por lo general se saca la vesícula, no puede ser ahora, un par de meses más, no es nada terrible, pero también vamos a hacer otro examen, me dijo que es una colonoscopía. Tomé 1 hora, fui a hacerme la colonoscopía, me tenía que acompañar mi esposo porque era un examen igual complejo. Te sedaban, entonces había que ir acompañado. Que era un examen de rutina, o sea, era algo totalmente normal, no había nada de qué preocuparse. Ahí ya hay una parte que él puede contar, que es el tiempo en que yo estuve dentro, porque yo no supe, ahí me sedaron. Y la doctora me manda a llamar. Yo no entendía, nunca me habían mandado a llamar precisamente para algo así. Y me dice, ¿tú sabías que tu esposa, me dijo, está teniendo un problema y en la colonoscopía aparece un tumor? Y así como, tumor, o sea, ¿y qué significa esto? Y yo le dije, ya, pero esto es como, ¿se opera? ¿Qué? Me dijo, esto es mucho más allá. Y yo lo único que recuerdo es que desperté y miré al lado y vi a mi esposo mal, con la cabeza abajo. Entre recuerdos, porque estaba saliendo de la anestesia, escuché a la enfermera o a la doctora decir que había un tumor y que lo más probable que sea algo maligno, y me habían sacado biopsias. Y yo no me acuerdo, Felipe me dice que lo primero que dije fue me voy a morir. O sea, yo ahí no recuerdo nada más, o sea, no recuerdo que haya dicho eso. Al otro día con el especialista nos sentó en una mesa y nos dijo, mira, esto es lo que hay un tumor, esto es maligno, y tenemos que ver que no haya metástasis, que este tumor haya mandado mensaje a otro lado. Y llegó un momento en que ya no escuché más al doctor y era como que no entendía qué estaba pasando. Pero ese día cuando llegamos aquí cuando son esas noticias que uno no las traga, no sabe qué hacer, qué es lo que dice, la dimensión de lo que es, en qué etapa estaba, entendiendo qué significa un tumor, qué significa un cáncer. Pero también veníamos de haber vivido el proceso con Paloma, entonces entendimos que nosotros no íbamos a soltar palabras por soltarlas y caer en temor y caer en duda y caer en que no, sabíamos que Dios estaba en el control, aún con todo el miedo, aún con todas las lágrimas de lo que significaba, porque era pensar. Uno sabe que inmediato cuando pasa un proceso, el diablo y todo el entorno gira qué significa enfrentar un cáncer, qué significa enfrentar esto, cuál es el desgaste de esta enfermedad, cuánto tiempo va a durar. Pero sin embargo veníamos ya
con la base en nuestro corazón de saber que Dios estaba en el control, a pesar de todo lo que escuchamos, a pesar de todo lo que sentíamos, no quisimos hablar de más. Hubo un proceso ahí en que los exámenes iban a determinar si había metástasis o no, si habían otros órganos comprometidos. Gracias a Dios, el día martes hablamos con él, no habían otros órganos comprometidos, estaba ahí. Era un tumor en etapa 3 que ocupaba el 50% del diámetro del órgano, o sea, era un tumor que estaba bastante avanzado. Y de ahí en más empecé inmediatamente con radioterapias, quimioterapias. Fueron 5 radioterapias y 9 quimios. A la cuarta me tenían que hacer un examen para determinar cómo estaba resultando las quimioterapias. Pero dentro de todo ese proceso, cuando ya un poco asimilé lo que estaba pasando, nos determinamos con mi esposo a no nombrar nunca más la palabra cáncer. Y lo determinamos como un procedimiento. Que iba a comenzar y que iba a terminar. Y que iba a terminar, porque después de todo este tratamiento venía operación, una cirugía que era bastante invasiva y luego seguía con radioterapia. Fue duro, o sea, hubieron días en que estaba muy arriba y también días en que estuve muy abajo, pero no me permitía que me viera ni la Paloma ni Felipe mal. Eso nunca, como que traté de no hacerlo. Y me recuerdo un día que estuve así como muy mal, muy angustiada. Me acuerdo que Felipe fue a dejar a la Paloma y él tenía una reunión después. Entonces yo dije, en ese momento como que me derramé a los pies del Señor, oré, lloré, solté todo lo que tenía y él llegó. Le habían suspendido la reunión y me vi yo ahí tirada en el suelo llorando. Pero también entendí que él era también parte de esta contención. O sea, él es mi esposo y era la persona que tenía que estar ahí conmigo en ese momento. Y bueno, pasaron las radioterapias y me acuerdo que en la 5ª radioterapia el radioterapeuta me dice: nosotros no nos despedimos aquí porque después de la operación tú vuelves y continuamos. Y yo entre mí dije, no, yo no voy a volver. Así que me despedí de él aquí y le dije, no, yo no vuelvo, yo no me voy a operar. Ellos son como muy drásticos en decir las cosas, y si mi esposa pasaba por ese proceso de radioterapia también iba a quedar estéril. Sí. También no iba a poder a tener más bebés. Sí. Entonces era como, nos dice, ¿y ustedes tienen hijos? Nosotros sí, ¿por qué no van a poder volver a tener? Así de drástico el doctor. Pero nosotros dijimos, no, nosotros sabemos que tenemos una verdad más grande. Yo ya las últimas sesiones iba sin ganas. O sea, mi mamá me decía, era como esos niños que no quieren ir al colegio, no los que van a ZCP School, porque ellos sí quieren ir. Pero era como los niños que no quieren ir al colegio, así como que... Porque de verdad que sentía que estaba perdiendo un día de estar tranquila, bien en mi casa con mi familia. Y tenía que estar allá. Y yo decía, ¿pero por qué? Y no quería estar ahí. Y me acuerdo que una de esas noches en que me quedé, yo estaba acostada y de repente como que me dormí y empecé a sentir ruidos. Pero ruidos como que emergían debajo de la cama. Y eran unos ruidos, eran como susurros. Como susurros, pero demonios. Bien tenebroso todo. Y en eso que yo empecé a sentir eso, empecé a sentir miedo. Y en medio de ese miedo empecé a orar. Pero yo sé cómo oro, entonces yo sabía que esa oración no venía de parte de mí porque usé palabras que no había usado. No usaba en mis oraciones normalmente. Y en ese momento yo empecé a reprender y esto se acabó, pero como que volvía y yo lo único que atiné fue a tomar el timbrecito para llamar al enfermero para poder que me asistiera. Y ahí él llegó y como que se acabó. Y fue como fue una experiencia bien terrible. Entonces ahí yo entendí que, claro, habían situaciones que pasan en el ámbito espiritual y que también, si no estás fortalecido, te pueden bajar. O sea, en ese momento yo creo que dentro de todo lo malo que pude haber reaccionado, siempre estuve bien. O sea, la gente que me veía siempre me decía, pero es que no pareciera que estuviera algo.
Entonces yo siempre trataba de estar bien, pero no por demostrarle algo a alguien, porque también yo en mi interior tenía la certeza de que yo iba a salir, que iba a salir de esto. O sea, ya lo había visto con mi hija. Entonces, ¿cómo no iba a salir? Como si el Señor lo había hecho una vez, ¿por qué no lo iba a hacer de nuevo? Y esa era mi confianza, y por eso yo trataba. Había momentos en que estaba mal, pero eran muy pocos, me los permitía muy poco. Ya a la cuarta quimio, venía el momento del examen y el doctor nos preparó. O sea, nos dijo, esto puede haber aumentado, puede haberse mantenido. Entonces tú tienes que estar tranquila porque todavía nos queda la mitad del tratamiento y eso puede pasar. Son efectos un poco de este tema. Bueno, me hice los exámenes, todo, y llegamos el día del resultado y el doctor nos dice, yo estoy muy contento con los resultados, y me abrazó. Y yo así como que ahí me puse a llorar porque estaba igual ansiosa por saber. Y el doctor me dice, ¿sabes qué? Me dijo, estoy muy sorprendido de los resultados porque el tumor disminuyó tanto de tamaño al punto de desaparecer. Y yo así como, wow. Y en ese momento con Felipe nos miramos, todo. Me recordé que fue el mismo día, y no me lo recordé porque se me vino a la memoria, sino porque en las redes sociales te va trayendo los recuerdos. Y era el mismo día en que yo publiqué la noticia de Paloma, que el Señor había hecho el milagro y que fue un día 14 de noviembre que nos dijeron que ella estaba completamente sana. Entonces, ese mismo día que el doctor que miraba la ecografía y me decía, tu guagua está sana, o sea, no tiene ningún problema, me decía el doctor, me acuerdo, el Gutiérrez, no, ningún problema, está todo bien. Ese mismo día el Señor, y yo, ¿sabes cómo lo tomé? Como para que no te quepa duda, que soy yo el que está en control, que soy yo el que lo está haciendo. El mismo día en que te di la victoria con tu hija, te estoy diciendo que estoy contigo y te estoy dando la victoria en esta batalla. Y fue como, ¡guau! De ahí en más, con Felipe fuimos al mismo lugar donde oramos en gratitud al Señor por lo que había hecho con Paloma. Frente al índice. Sí, ahí mismo fuimos a orar, a darle la gloria, a darle la honra. Y en ese momento yo dije, fue mi convicción absoluta. O sea, el Señor está conmigo, y si este proceso no es desconocido para Él, yo tengo que entender por qué lo estoy pasando. Y ya no me enfoqué en lo natural que era la enfermedad, me enfoqué en lo espiritual, en qué tenía que mejorar, porque no podía salir igual. Y de ahí ya fue como las que quedan nomás. Dije, ya me quedan tantas. Y vamos cumpliendo lo que queda porque ahí termina todo. Y así seguimos, pues. Seguimos con las quinta, la sexta, la séptima. Pasé un año nuevo y lo disfruté a pesar de haber salido de la quimio. La semana siguiente estaba súper agotada, pero yo dije, ya, esto se termina. Todo lo que ella vivió en el proceso, la mayoría de la gente termina muy agotada, se le nota en sí la enfermedad a la persona cuando está pasando por las quimios, porque las quimios cada vez es más pesada para el cuerpo. Sí. Pero cuando tú veías a Rox, era como que no había pasado por una quimio. Entonces, hasta en eso, yo decía, el Señor hizo una obra en ella sobrenatural. Y también es tan difícil cuando le toca vivir a ti el proceso de fe. Porque, claro, yo puedo contar el testimonio de otra persona, yo puedo orar por otra persona que está enferma y creer que el Señor lo puede levantar. Pero cuando uno está inserto en medio del proceso, en medio de la enfermedad, es realmente donde se ve la sustancia y lo que el Señor ha hecho a lo largo de estos años en Él. Y poner ese depósito de fe en Él, en descansar. Descansar y decir, Señor, Él está en control. Y lo que después era para mí importante era saber, porque obviamente había mucha gratitud en mi corazón de todas esas personas que estuvieron orando e intercediendo por mí, y era que el impacto que iba a tener en ellos, así como lo tuvo el resultado de Paloma, el impacto que iba a tener en ellos el hecho de que el Señor me haya sanado de la forma en que lo hizo. O sea, es respuesta a oraciones, es afirmar fe, es personas que tal vez están en el mismo proceso y no soltar. Entonces, después ya mi enfoque era en eso. Y ahí ya fue un esperar. Esperamos, repetimos los exámenes y era impresionante. Porque de hecho cuando me fui a hacer la colonoscopia la doctora me dijo, ¿cuándo te operaste? Y yo le dije, no, es que yo no me he operado. Me dijo, ¿cómo no te operaste? Y dije, no me he operado, solamente he estado con esto y esto, la radio y las quimios.
Ya. Y claro, después vimos el resultado y Ya no no había había. nada, no había hallazgo de enfermedad. Y yo como que lo leíamos y no hay hallazgo de la enfermedad. Y el doctor después lo revisó, dijo, excelente, me dijo, no hay nada. Para mí es una declaración y una certeza de que se acabó ahora. Sí. Pero para los médicos tienen que seguir controlándome. Por lo menos 5 años son los controles. Claro. Hasta terminar completamente en lo natural, porque para mí esto ya se acabó. Y aunque el resultado hubiera sido distinto, y aunque hubiera tenido que seguir en el proceso, de todas maneras igual mi confianza no se veía afectada. Yo seguía confiando en que él tenía el control de todo. Así que aunque el resultado hubiera sido distinto, mi confianza no se hubiera movido de donde estaba. Y ahí entendí esa libertad que es estar en Cristo. Es descansar en medio del proceso, no fuera de Él, no porque me sacó, no. En medio del proceso saber que Él tiene el control. Y ahí descansar. Y la ministra José, al principio de esto me dijo, tómate de esta palabra. Y es, no te preocupes por nada, ora por todo y el Señor te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que te va a dar el Señor. Y así ha sido. Y así es. Yo insto a todos los hermanos que estén pasando en un proceso que de repente uno pide salir mucho pide eso, salir del proceso, no quiero vivir esto, pero el Señor también en medio de ese proceso se glorifica, también te puede bendecir y preguntarse por qué lo estoy pasando. Y vivirlos también, pero vivirlos con fe, vivirlos con esperanza, sabiendo que Él está y que Él no te va a soltar. Porque esto fue una extensión de su misericordia. Y fue una extensión desde el día 1, porque ese examen era por otra cosa y Él lo manifestó. Y uno podría haber dicho, Señor, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué enfrentamos esto? El Señor manifestó. Yo recuerdo muchas veces el pastor lo dijo en una de sus predicaciones, que a veces la enfermedad aparece para manifestar y el Señor lo manifestó para sanarlo a tiempo. Llegamos en un tiempo correcto y el doctor a lo mejor podría decir, oye, este tratamiento funcionó completo, pero nosotros ya en la 4ª quimio, cosa que el doctor mismo nos dijo que o se mantenía el tumor o crecía, ya no estaba. O sea, ya la obra sobrenatural del Señor ya había sucedido antes en el cuerpo de mi esposa. Entonces, es solo ver que en medio de todo este proceso pudimos conocer la fidelidad del Señor, pudimos conocer más al Señor. Porque si el Señor nos hizo vivir esto como familia, es para poder ser de bendición para otros, para que otros crean, para que otros puedan ver que el Señor sigue haciendo un milagro, para que otros puedan ver y tratar de no seguir al Señor porque hizo el milagro, sino seguir al Señor, conocer a Cristo. Y cuando nosotros conocimos a Cristo pudimos descansar, porque sabíamos que nuestro principio y nuestro final va a estar en Él. Ya sea cual fuera el resultado, íbamos a confiar en Él. Y en eso nosotros descansamos en este tiempo, y para los hermanos que puedan escuchar este testimonio, es creer que el Señor es fiel. Y en medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestros temores, Él es una roca firme. Y Él puede hacer un milagro, cual sea el tamaño, cual sea la etapa que esté, cual sea la situación que esté viviendo, el Señor puede hacer un milagro hoy todavía. Así que esa ha sido nuestra fe y ha sido también lo que hemos visto como familia. O sea, ha sido una línea de milagro que hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido vivir. Y si lo hemos vivido, para poder también que a través de esta historia y de este testimonio, otros puedan también ver la misericordia y el favor del Señor. Ahí aparece.